decirles que estamos, y como habíamos anunciado, iniciando los trabajos de la señalización peatonal en Samil, de la cartelería más detallada, para garantizar el distanciamiento social en COVID. Acabaremos pasado mañana, se está poniendo desde ayer. Bueno, como ustedes vieron, consiste en estos círculos que lo que tienen es un diámetro de 1,5 metros y por tanto señalan la distancia que separa el paseo en una dirección y el paseo en otra, de tal modo que la señalización de Samil pues quedará de esta forma. Este es el círculo del distanciamiento de 1,5 metros. Estos son las pisadas de una dirección y de otra dirección, y por tanto señalizado para utilizar dirección única y en consecuencia para mantener al máximo la distancia social. Debo decirles que el nivel de cumplimiento de distancia social en las playas de Vigo es prácticamente total. Hubo ahí una pequeña playa en la que la policía tuvo que decirle a muy poquita gente que un poquito más de distancia, pero se está cumpliendo bien en las grandes playas, en las medianas, en las pequeñas, y yo lo quiero agradecer. Bueno, tan pronto acabemos la señalización peatonal de distancia social en Samil, empezaremos en la calle Príncipe. En la calle Príncipe va a haber el mismo sistema. Habrá sistemas de caminar en una dirección, ¿de acuerdo? Y con una señalización en el medio que separe 1,5 metros las dos filas que van en direcciones contrarias. Bueno, decía que por darles algunos datos, ¿no? En el paseo de Samil, el número total de marcas que se van a poner será de 330. Irá una cada 9 metros, y el conjunto de marcas que hacemos y de señalizaciones de 330. Saben ustedes que por ahora aún no, pero más adelante vamos a cuadricular también las zonas verdes. Digo no porque no hay todavía nivel de intensidad suficiente. Las zonas verdes, en la observación que estamos haciendo, se mantienen prácticamente sin gente, y por tanto aún no es necesaria la señalización.